Ya que estamos hablando de gastos, de dinero, hay un punto en el que estamos perdiendo plata. Y no solo perdiendo plata, sino que también perdiendo alimentos. En torno a unos 23.000 pesos y más se pierden en algunas casas de productos que compramos y que después no se ocupan, que se vencen en el refrigerador. Andrea Pino nos va a entregar el detalle y recomendaciones también para que no hagamos esta pérdida. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Conclusiones a las que arriba el segundo estudio realizado por Ipsos, encargado por la empresa Nestlé sobre desperdicio de alimentos y todo esto impactando en el presupuesto familiar, pero además con una dimensión ética, tomando en cuenta que hay millones de personas que viven en nuestro país en la inseguridad alimentaria. Entonces son dos temas que aquí se cruzan, pero hay familias que dicen en promedio estoy perdiendo al mes 23.000 pesos y hay un 9% de familias que dicen estoy perdiendo hasta 50.000 pesos por desperdicios en alimentos. Estamos junto a Regina Villanedel, ella es directora de clientes de Ipsos, que nos va a contar más sobre este segundo estudio encargado por Nestlé y que da cuenta de la cantidad de alimentos que estamos perdiendo, a veces por hacer una compra no planificada, otras veces porque hay personas que dicen se echó a perder, caí en la tentación de comprar comida preparada. ¿Cómo está, Regina? Buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, efectivamente hay un 70% de las personas, y eso crece respecto al año anterior, según nuestro estudio anual que estamos realizando con Nestlé y Maggi, que efectivamente están desperdiciando alimentos, se está perdiendo alimentos, y no solamente nos referimos a aquellas cosas que sobran del plato, ¿verdad?, o que se echan a perder, sino que incluso la gente reconoce que gran parte de eso que está botando son productos que todavía podrían ser consumidos. ¿Y por qué los votan? Bueno, efectivamente porque primero hay una mala planificación, tenemos dos perfiles, hay una mitad más o menos que planifica, hay otra mitad que no planifica y por lo tanto las razones para no planificar tienen que ver con las tentaciones del día a día, ¿verdad?, con que compran en demasiadas cantidades, por lo tanto las estrategias para poder ahorrar de alguna manera y planificarse mejor tienen que ver con revisar mejor los refrigeradores, principalmente mujeres, con niños un poco más grandes, los solteros o las familias más jóvenes son un poco más tentadas en el día a día, por lo tanto ahí es donde empiezan a haber estas mermas más cotidianas. ¿Y esto tiene que ver con comprar comida preparada, con no querer cocinar? ¿Cuáles son las razones? Bueno, principalmente se relaciona con, primero, no querer que nada falte. Y esa es una principal razón de las familias que dicen en el fondo que están comprando en demasía, van perdiendo. Compran de más. Compran de más, pero además no solamente pierden comida preparada, por ejemplo, sino que pierden fruta, verdura, arroz, y los que están sí aprovechando, ¿verdad?, están transformando esos platos en otras cosas. Por ejemplo, tortillas, guisos, sopas. Por lo tanto, en el caso de las dueñas de casa, que son mucho más organizadas en ese sentido, tratan de comprar de manera más planificada, hacen listas, revisan lo que tienen antes de hacer la compra nuevamente en el supermercado o en el canal que elijan. Congelan también, me decían el otro día. Congelan mucho más, ¿verdad? Van más seguido, como te decía, a hacer la compra, porque la compra además se ha achicado en el tiempo, por lo tanto ya no estamos viendo esas compras mensuales más grandes, sino que compras semanales y quincenales. Entiendo que la muestra del estudio son 400 casos. Son 400 casos a nivel nacional que están ponderados por segmentos económicos, sexo, etcétera, pero también tuvimos una etapa cualitativa donde pudimos perfilarlos también a los consumidores, así que también es una muestra bien robusta que también nos da carne para poder entender por qué están haciendo esto. Y de esos 400 casos, el 70% admite que desperdicia o pierde comida. Exacto, están desperdiciando comida, como te decía yo, principalmente por la falta de organización, por la falta de tiempo, también dices mucho, porque no quieren que falte comida en la casa. Entonces también hay una cosa histórica y una cosa de tradición también, que acá decimos es mejor que zozobra que falte. Bueno, ahí lo vemos efectivamente en el día a día en los hogares que no se arriesgan a quedarse sin nada. Regina, y las conclusiones, recomendaciones, porque bueno, ya hay algunas pistas, ¿no? Las personas que se organizan, que planifican, que congelan, pero ¿cuáles son las recomendaciones del estudio? Me imagino que también alcanzaron a explorar eso. Bueno, aquí lo importante primero tiene que ver con, sabemos que las lucas son importantes en el día a día, pero también hay un porcentaje importante de comida que se pierde, como decías tú, partiendo, Andrea, de mucha gente que no tiene para comer en el día a día. Si uno lo ve a nivel global, hay cerca de un 20% de alimentos que se pierden en el mundo todos los días. Y hay más de 830 millones de personas que pasan hambre día a día. Entonces también hay razones éticas para ser más organizados, para ahorrar las lucas, ¿verdad?, en el día a día, revisar lo que está en el refrigerador, poner las cosas que vencen adelante, las cosas que son más nuevas atrás, ¿verdad?, no sobreestoquearse,
y planificar más. En la medida que uno logra planificar, en el fondo puede comprar de manera mucho más ordenada, aprovechando las ofertas también. Regina Ollanedel, directora de clientes de Ipsos Chile, sobre este segundo estudio encargado por Nestlé, por Maggi, para conocer nuestro comportamiento a la hora de comprar, pero sobre todo con el foco puesto en los desperdicios, ¿no? Y como decía Regina y nosotros también al comienzo, esto tiene un componente ético, no solo socioeconómico porque se pierde plata, no solo medioambiental porque un alimento en descomposición genera gases de efecto invernadero y no es poca la proporción de gases que genera, sino también este aspecto ético porque millones de personas en el mundo, también en nuestro país, en la inseguridad alimentaria o que sencillamente no tienen para comer a diario. Así que a tenerlo en cuenta, no desperdiciar alimentos, clave, congelar, planificar. Hay formas también de poder evitar que se desperdicien alimentos. Oye, y lo último, que a veces desperdiciamos la fruta o la verdura porque no está tan bonita y esos son alimentos que todavía sirven y por suerte hay organizaciones que también están trabajando en ello para que lleguen esos alimentos donde más se necesitan. Sí, bancos de alimentos, ¿cierto? Que están aprovechando todo eso que a veces uno desperdicia solamente porque no se ve tan bonito como lo dices tú o porque no planificó bien y compró de más. Andrea, muchas gracias también a Regina por este contacto y por ayudarnos a no andar desperdiciando alimentos, sobre todo en estos tiempos. Que tengan un buen día, nos vemos.